Buenos días, mis queridos compañeros y profesor. Nosotros somos el CIPA Mandala y el día de hoy vamos a hablarles sobre el teatro del Renacimiento y comedia del arte, los cuales están muy relacionados. Está Lady Carolina, Frank Nicolás, María Camila y María Paula a disposición de esta exposición. ¿Qué es el teatro del Renacimiento? El teatro del Renacimiento del siglo XVI se caracteriza por el humanismo, partiendo de lo religioso, confía más en sus potenciales para crear tecnología, no dejando su destino solamente en manos de Dios. De igual manera, las obras de este teatro, idealización de la naturaleza, la vuelta a lo clásico, tomando en un comienzo principios de lo griego y lo romano. Este teatro presenta dos características, de acuerdo a Garcilaso de la Vega, que presenta al hombre renacentista como son el saber y la fortaleza, con las cuales no solo maneja bien las armas, sino que también posee una cultura, mostrándose hábil tanto con la espada como con la pluma. En consecuencia, surge el debate de si es mejor la vida activa o la vida contemplativa, la acción relacionada con la guerra o la reflexión relacionada con el cultivo de las letras. Por lo tanto, el teatro se vio favorecido por el cambio de pensamiento, ya que se comenzaron a componer obras dramáticas enfocadas desde el hombre, más centradas en los personajes y sus costumbres que en la moralidad. Además, en este periodo se produjo un hecho relevante en las ideas, por el descubrimiento de la imprenta por Gutenberg, lo que promovió la publicación de obras literarias y su lectura, así como la aparición de clases sociales más cultas a quienes de la buena literatura interesaba. También eran los mecenas queriendo invertir en nuevos talentos. Algunas de sus obras fueron el Carpe Diem, aprovecha el momento, el Locus Amoenus, Beatus Ille, entre otras. ¿Cómo se desarrolló el teatro del Renacimiento? El teatro renacentista, al igual que los demás géneros literarios de la época, es un teatro en un comienzo de la imitación de los autores clásicos grecolatinos, principalmente a Horacio de la Vega, en su literaria. Por lo tanto, Bartolomé Torres Naharro, al escribir su Propaladia o Preceptiva Dramática, se apoya en la literatura de la época. Así, la tendencia humanística del teatro culmina con el carácter puramente renacentista en obras como La venganza de Agamenón, de Fernán Pérez de Oliva. El teatro religioso. El teatro religioso nace con el objetivo de hacer más comprensibles las funciones litúrgicas y los oficios divinos de la Iglesia Católica. En su origen, el propósito era aprovechar la potencialidad de los recursos escénicos y dramáticos muy rudimentarios para transmitir el mensaje bíblico cristiano y de los santos. Era una pretensión parecida a la de los programas pictóricos de las iglesias que fijaban la iconografía. A partir del siglo X, este género se empezó a expandir a resultas de la implantación del rito romano y el retroceso del visigodo. En el siglo XVI continúa el teatro de los maestros anteriores, debido a que todavía desarrollaban su obra. Por lo tanto, se imitan escenas pastorales sobre el nacimiento o la pasión de Cristo, la adoración de los Reyes Magos, entre otras, y se cultiva el dialecto sayagüez. Así, la adaptación de los dramaturgos del primer Renacimiento al teatro humanístico fue más que todo en traducciones y adaptaciones de comedias de autores grecolatinos, hechas para la lectura de un público minoritario. Por lo tanto, es un teatro culto y su impacto social fue muy reducido. El teatro popular o profano. En el siglo XIV, el teatro se emancipó del drama litúrgico para representarse fuera de las iglesias, especialmente en la fiesta del Corpus Christi, y evolucionó en ciclos que podían contar con hasta 40 dramas. Algunos estudiosos creen que, aunque similares a los dramas litúrgicos, los ciclos surgieron de forma independiente. Eran producidos por toda una comunidad cada 4 o 5 años. Las representaciones podían durar de 2 días a un mes. De la producción de cada obra se encargaba un gremio que intentaba que el tema tuviera que ver con su ocupación laboral. Así, los trabajadores de los astilleros podían, por ejemplo, escenificar una obra sobre Noé. Como los intérpretes eran con frecuencia visionados y analfabetos, las obras se escribían en forma de copla de fácil memorización. Toma como modelos la comedia latina de Plauto y Terencio, así como el teatro italiano de aquella época. Estas obras se realizaban al aire libre, en teatros instalados en comunidades de casas, ya a finales del siglo XVI, pues no había lugares para representar las obras teatrales, por lo que eran llevados a cabo por actores ambulantes, surgiendo las compañías teatrales, teniendo como géneros la comedia, el drama y la tragedia. El teatro palaciego es una clase de teatro renacentista. Se representaban obras de temas pastoriles y humanísticos en los palacios. Como el renacentismo produjo esplendor, se conoció como el siglo de oro. Antes era teocentrista cada pensamiento. Uno de los legados fue el antropocentrismo, reflejados en cada una de las escenas, como se puede ver en cada representación. El individualismo, el criterio del hombre y la independencia es una de las formas
claras del Renacimiento. Uno de los legados del teatro es la temática de la ópera. Es una variante teatral donde se involucra el canto, la danza, la escenografía específica de acuerdo a la temática, esto porque traía influencia del teatro griego como presencia de un coro, uso de máscaras y trajes, entre otras, y al mismo tiempo esto ayudó a que diera pasos al teatro occidental. Dentro de la temática del teatro también influencia la arquitectura. En estos tiempos influenció para crear escenarios amplios pero diferentes a los del medieval. Los escenarios desde entonces estaban ubicados en una altura considerable, con telón y con espacios encerrados o a veces abiertos, donde cada escena tenía un decorado único de acuerdo a la temática. En 1483, el cardenal español lo aplicó en un patio, incluyendo cada elemento del renacentismo, siendo uno de los requisitos dentro de los vaticanos, y esto lo aplicó Pomponio Leto. Es decir, cada vaticano tenía un espacio de entretenimiento para los que vivían allí. Luego estuvo Thomas Ingram, quien construyó el escenario libre de 5 puertas entre el Palacio de los Senadores y los Conservadores. Su descripción es similar a los espectáculos en la sala. La experiencia del teatro inicia a tener las combinaciones posibles para dominar el lugar teatral. Y acá vemos unas, que está entre el teatro provisional, las formas de transición, el teatro estable y los espectadores de sala y los actores en escena. Estos hombres son representantes del teatro del Renacimiento. Tenemos a Juan de Encina, quien fue autor de las piezas dramáticas llamadas Églogas de Plácido Victoriano, a Gil Vicente, compañero de Juan de Encina en el mundo teatral español, como escritor de obras y productor que le encantaba retratar a la sociedad portuguesa del siglo XVI con comicidad. A Lucas Fernández, quien escribió 7 farsas y églogas a modo pastoril, se inclinó por la música dentro de su campo laboral y estuvo activo dentro de la comedia y otras entre 1496 a 1500. Y escribió la égloga del Renacimiento de nuestro Creador. Está Bartolomé Torres Navarro, fue un poeta y dramaturgo quien fue el primer preceptista en lengua vernácula del teatro europeo, es decir, que escribía en castellano, y fue quien escribió el primer libro teórico del teatro llamado Propaganda. Esto fue en la primera generación. Ya en la segunda generación se creó fue un grupo valenciano denominado Lope de Rueda y era un grupo teatral profesionalizado. Ya en la tercera generación tenemos a Juan de la Cueva, quien manejó temáticas históricas y nacionales como la tragedia de los 7 infantes de Lara, la muerte de rey Don Sancho y el saco de Roma. Y una vez más tenemos a Juan de Encina, quien fue el dramaturgo medieval y renacentista más importante de esta época. La comedia del arte, llamada también comedia al improviso, por su uso de la improvisación, fue un tipo de espectáculo teatral de carácter eminentemente popular. Su origen se sitúa en el siglo XVI, aunque algunos autores afirman que ya existía durante el siglo anterior. Este tipo de teatro se inició en la Italia del Renacimiento, conociendo cierta expansión en Francia, España o Rusia. Las teorías acerca de su origen son variadas. Una de ellas la relaciona con cierto tipo de representación que ya se daba en la antigua Roma. Otra vincula con el carnaval, haciendo hincapié en el uso de máscaras. Origen de la comedia del arte. La comedia del arte se caracteriza por sus argumentos definidos y por sus personajes fijos. Las obras estaban divididas en 3 actos y existía una gran libertad de improvisación de los actores. Llamada originalmente en italiano Commedia dell'arte, tuvo sus primeras representaciones en el siglo XV, XVII y XVIII, llegando incluso hasta el siglo XIX. Este tipo de teatro surgió en el seno de la sociedad mayoritariamente rural. Según los expertos, los campesinos acostumbraban a reunirse tras el trabajo, siendo uno de los entretenimientos más habituales el escuchar historias. Características. En el ámbito teatral se considera a la comedia del arte como la herencia más reconocible e importante del Renacimiento italiano. A partir de entonces aparece un nuevo tipo de actores, los comediantes, provenientes de los bufones, juglares y cuentahistorias medievales. Las compañías surgidas con esta clase de teatro eran itinerantes. Se trasladaban de un pueblo a otro buscando dónde representar las obras, aunque algunos conseguían quedarse en las ciudades más grandes. Estos traslados provocaban que los escenarios fueran muy sencillos, ya que tenían que llevarlos con ellos. Aunque en ocasiones podían representar las obras en teatros auténticos, muchas veces debían hacerlo en plazas o lugares improvisados. Uso de dialectos. La variedad de acentos que ofrecía la península itálica y los diferentes tópicos asociados a cada región fueron muy utilizados por comedia del arte. Cada personaje fue adquiriendo la forma de hablar y el carácter de las diversas zonas usando los rasgos locales de manera humorística. Máscaras. Uno de los elementos más característicos de la comedia del arte era el uso de máscaras. Cada personaje, excepto los enamorados, vestía la suya. Se trataba de un teatro de media máscara, dejando la boca libre para que pudieran hablar.
Improvisación. Como se ha señalado anteriormente, el guión de la comedia del arte era muy esquemático. Algunos procedían de obras antiguas y servían como base para que los actores improvisaran. Estructura. Aunque la improvisación era normal, la comedia del arte no carecía de cierta estructura fija. Cada compañía contaba con un director de escena y un libreto para controlar la función. Personajes. En líneas generales, la comedia del arte constaba con 3 grupos de personajes. El primero estaba formado por los criados denominados sani. Estos eran de origen campesino y se valían de su ingenio y picaresca para sobrevivir en las ciudades. El segundo grupo era el de los bechi, los viejos. Representaban el poder en sus distintas formas, tanto el político como el militar, pasando por el económico o el intelectual. Y por último, estaban los innamorati, en sí los enamorados. Estos no vestían máscara, ya que sus sentimientos debían mostrarse al desnudo. Pantaleone. Llevaba una máscara con una pequeña barba roja, chaqueta con calzones cortos y gorro del mismo color. Además de ello, sobre sí llevaba una capa negra. Doctore. Este representa el arquetipo del que sabe que es feliz de saber y de enseñar sus ciencias. Relacionado a los libros, representa a aquellos que dicen saber pero no sabe nada. Mantenía una imagen de erudito porque sabía aparentarlo, aunque al final de la obra siempre se evidenciaban sus errores y su ignorancia, siendo castigado igual que Pantaleone y Capitano. Sani. Es un grupo de hombres y mujeres empobrecidos y contratados como sirvientes por algunos de otros personajes e imitación cómica de los pobladores rurales. Su vestuario constituye en pantalones y un buzón blanco, holgado, máscara negra similar a la que lleva por su descendiente más popular, Arlequín. Capitano. Es arrogante y egocéntrico, arquetipo de fanfarrón. Detrás de su fachada de coraje, siempre termina exhibido como un cobarde que le tiene miedo a casi todo. Briguel. Es el primer bufón, es el compañero inseparable de Arlequín y tiene siempre el papel de ser un buen consejero. Es el único sani que conserva su atuendo blanco. Polichinela, vestido siempre de blanco y con un gorro puntiagudo, tenía una nariz aguileña y barbilla prominente, con voz nasal y de elevado volumen. A veces tenía joroba y presentaba a un astuto matón que no se separaba de su garrote para darle una paliza a quien no pensara como él. Vina. Se viste con un traje hojado y lleno de petachos y no lleva máscara. Es característico de su denso maquillaje alrededor de los ojos y el hecho de llevar un tamborcillo con el que rechaza el acoso de Pantaleón. A menudo se trata del único personaje sensato del escenario. Arlequín. Es quizás el personaje más famoso de la comedia del arte. Su vestimenta es un traje hecho a base de parches y remiendos de colores que representaba su bajo estatus. Arlecchino complicaba la historia siendo muy mal mensajero, pues siempre se distrae y cambia los planes equivocándose en las órdenes recibidas. Último, encontramos a los enamorados, o enamoratis, como decía. Estos eran jóvenes bellos, refinados, elegantes y gentiles, fundamentalmente enamorados y románticos. Toman nombres muy divertidos, no llevan máscaras y su vestido sigue la moda vigente. Carlo Goldini nació el 25 de febrero de 1707 en Venecia, considerado el creador de la comedia realista italiana, logro por el que hubo de padecer la oposición de los autores más tradicionalistas. Carlo Goldini estudió Derecho en Pavia y en 1731 empezó a ejercer la abogacía, profesión que compaginó inicialmente con su vocación por el teatro. Intentó reformar el teatro italiano eliminando las máscaras y bufonerías y tratar las comedias a la manera de Molière, aunque basándose en costumbres italianas. De 1748 a 1762 escribió unas 150 comedias como La viuda astuta y Las riñas de Chigoya. En 1761 dirige el Teatro Italiano de París y en 1770 escribió una comedia en francés, Il Bulbero Benefico, para la boda del futuro rey. Le fue concebida una pensión real en 1787, pero a consecuencia de la Revolución Francesa se le revocó y Goldini murió en la más absoluta pobreza. Flaminio Scala, actor, director de escena, productor teatral y dramaturgo italiano nacido en Roma. Fue editor de la Commedia dell'arte, creador de la compañía de teatro Ai Gallows y popularmente conocido como Flavio. Muchas de las tramas y recursos de su trabajo teatral sirvieron de inspiración a autores posteriores como Lope de Vega, William Shakespeare o Molière, hijo de la familia aristócrata romana. Entre 1614 y 1622 dirigió la compañía de I Confidence al servicio de Giovanni de Medici
Entre los mejores de la historia de la comedia dell'arte se encuentra el publicado en Venecia en 1611 por Flamminio Scala con el título genérico de Il teatro delle favole representative, una suma de 50 en la que sería primera recopilación, guiones, esquemáticos o prototipos dramáticos que Scala elevó a la categoría de argumentos teatrales. Agradecemos a cada una de las personas que dispusieron de su tiempo para escuchar esta exposición. Al final vamos a compartirles este libro denominado Humanismo, Historia y Teatro en el Renacentismo, el fenómeno italiano, el cual tiene 23 hojas y da otra perspectiva sobre el teatro renacentista. Por si lo quieren leer, lo pueden descargar.